Bienvenidos a Café y Fútbol, el podcast donde el aroma del café se mezcla con la pasión por el deporte rey. Aquí exploramos cada rincón del fútbol, desde las historias sorprendentes hasta los temas y debates más actuales. Con una taza de café en mano, te traemos análisis, anécdotas y charlas imperdibles. Prepárate para un buen café y una conversación futbolera sin igual. Escúchanos en Spotify, YouTube o en tu plataforma preferida. Aquí comienza Café y Fútbol. Hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Café y Fútbol. Hablando como siempre de lo más importante que ocurre en el deporte rey, acompañados de muy buenos amigos y claramente de un café para amenizar nuestra conversación. Y somos más cafeteros que nunca porque la selección colombiana logró su clasificación a la fase de octavos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026. Y todo lo vamos a analizar en detalle con nuestros compañeros, claramente con un café. ¿Qué más colombiano que un café, querida audiencia, queridos compañeros, para celebrar este paso, esta clasificación de la tricolor a los octavos de final? Un paso más cerca del objetivo de disputar, ¿por qué no?, el título del campeonato del mundo. Y para eso tengo a mis compañeros que están listos y dispuestos ya para llevarles todo el análisis, todos los detalles de lo que ha sucedido con nuestra selección colombiana, con la clasificación, la victoria 1-0 frente a Ghana, todos los detalles y también los demás partidos, porque hubo muchos clasificados, hubo bastantes novedades en esta ronda de 16avos y ya están definidos los cruces en octavos de final. Y todo eso lo vamos a analizar con nuestros compañeros, comenzando con el señor Juan David Donado, que está con nosotros. ¿Cómo estás, Donado? Bienvenido y qué bonita chaqueta tricolor. Bueno, Rico, mucho gusto también para mi compañero Néstor. Yo creo que ya lo extrañábamos aquí en la mesa de trabajo y creo que es un gran momento para hablar de la selección, también de lo que está ocurriendo en el Mundial. Ya estamos en octavos y bueno, creo que la selección sigue escalando en el Mundial. Seguimos escalando, seguimos sumando también con el señor Néstor Daniel Ruiz, que como dice Donado, también ya extrañábamos en este programa. ¿Cómo estás, Néstor? Bienvenido a este capítulo. Hola Nico, a mi compañero Donado, a todos nuestros oyentes, feliz de compartir un nuevo episodio con mis compañeros hablando de Selección Colombia y del resto de selecciones que han dado mucho de qué hablar ya en este tramo del Mundial 2026. Perfecto, han sido muchas las novedades, las sorpresas, todo lo que hemos tenido en esta instancia de 16avos, los clasificados a octavos, y todo lo vamos a analizar en detalle, dándoles a todos ustedes, por supuesto, la bienvenida a nuestro programa. Bienvenidos todos a Café y Fútbol, hoy más cafeteros que nunca, hablando de esa clasificación importante, histórica de la selección colombiana a los octavos de final de la Copa Mundial de la FIFA. Y no podíamos empezar este capítulo, como siempre, sin el dato curioso del señor Néstor Daniel Ruiz, porque nos tiene un dato importante sobre el partido de la selección colombiana y sobre uno de nuestros jugadores que en mundiales alcanzó una cifra importante. Néstor, ¿de quién se trata? ¿Cuál es el dato curioso para hoy? Sí, Nico, el dato curioso para este capítulo son los jugadores que han disputado más mundiales. Han sido David Ospina, James Rodríguez, Juan Fernando Quintero y Santiago Arias. De esta era, por decirlo así, ha jugado el Mundial de 2014, 2018 y el actual 2026. Y ya para hablar de los
Otros jugadores de época más anterior está Carlos el Pibe Valderrama y Freddy Eusebio Rincón, también con los mismos 3 mundiales que habían disputado en esa era, Nico. Perfecto, los jugadores con más mundiales disputados pues de Colombia, claramente. Te complemento el dato, es algo que ya vamos a profundizar, pero tú me reafirmarás, Juanfer Quintero llegó a los 10 partidos en mundiales e igualó creo que al Pibe y a Freddy Rincón, ¿cierto? Sí, Nico, es correcto. También, para decir los mundiales que jugó Carlos el Pibe Valderrama, fue con Freddy Eusebio Rincón, el mundial de 1990, de 1994 y 1998. Perfecto, señor Néstor Daniel Ruiz, 90, 94, 98. Y Juanfer Quintero, que ha jugado en 3 también. Brasil 2014, Rusia 2018 y Estados Unidos, México y Canadá 2026. Misma cantidad de mundiales y mismos partidos para Juanfer, para Freddy y para el Pibe Valderrama. En épocas distintas, pero son históricos todos en nuestro fútbol. Con eso en mente arrancamos mencionando rápidamente los partidos de 16avos, pero no sin antes invitarlos a ustedes, querida audiencia, que vayan y tomen su café. Claro que sí, porque somos más cafeteros que nunca. Si usted no se ha preparado el café, es el momento. Vaya, prepare su café con nosotros mientras nosotros nos tomamos el nuestro. Decimos salud y arrancamos entonces con este capítulo. Salud. Vamos a ver como un buen café para celebrar la victoria tricolor, ¿no? Claro que sí. Ahora sí nos vamos con los partidos. Se jugó la fase de los 16avos de final de la Copa Mundial de la FIFA. Ya tenemos clasificados a octavos, pero el señor Juan David Donado, como siempre, que es un periodista supremamente bien informado, nos va a contar cómo se jugaron estos partidos de 16avos, lo que dejó la jornada, los resultados y, por supuesto, los clasificados. Señor Donado, adelante, te escuchamos cómo se jugó la instancia de 16avos de final. Bueno, Nico y Néstor, por supuesto, aquí tenemos los partidos. Arrancamos con un Sudáfrica-Canadá que ganaría el anfitrión 1-0. También la victoria de Brasil 2-1 sobre Japón. La igualdad de Alemania y Paraguay 1-1 con definición por la vía del penal, que Paraguay terminaría ganando ese partido 4-3. Un resultado histórico, ¿no? Uno de los resultados más sorpresivos de la jornada. De los más sorpresivos, claro. Sí. Creo que antes de este partido no nos esperábamos este resultado y creo que el producto del mismo, primero salió del banquillo de Alemania Nagelsmann y ya es confirmado, muchachos, que Jürgen Klopp será el nuevo entrenador de la selección alemana. Ok, noticia importante, perfecto, sí. Bueno, siguiendo con los resultados, también tuvimos una clasificación de Marruecos, en este caso mismo escenario, 1-1 frente a Países Bajos. En la definición del tiro penal, Marruecos impondría 3-2. También la victoria de Noruega sobre Costa de Marfil 2-1, que a propósito de este partido, tenemos a Haaland, que ha estado en 3 compromisos con Noruega, porque contra Francia, recordemos, él no jugó, y lleva 5 goles en 3 partidos mundialistas. Importante récord para Haaland. Eso para resaltar. Francia, que goleó 3-0 a Suecia en un partido donde volvimos a ver a un Kylian Mbappé imparable y que está a un solo gol de Messi como tal en la tabla de goleo en este actual campeonato. Y pues en la tabla histórica está 2 goles de Messi, que llegó a sus 20 goles. Ya lo repasaremos más adelante. Perfecto. También tenemos a México, que le ganaría 2-0 a Ecuador. Inglaterra, que le ganaría 2-1 al Congo. Sufriendo, ¿no? Una presentación, pero con una presentación muy buena de su goleador, que también tiene 5 goles, Harry Kane. Y bueno, continuando con los resultados, Bélgica le ganaría 3-2 a Senegal, con un penalti cobrado al último minuto, al 120, y con este, digamos, escenario pasaría el cuadro de Kevin De Bruyne, Courtois y compañía. Estados Unidos, que también ganaría su partido 2-0 con expulsión de Balogun, uno de los jugadores más importantes de Estados Unidos, que también marcaría en este compromiso, pero que fue expulsado. Y con esto también quiero resaltar que los 3 anfitriones están en los octavos de final.
todavía siguen los tres Súper en bien. competencia. Buen dato. España y Austria quedaría 3-0, ganaría el cuadro español. Y de hecho, Unai Simón con este compromiso superaría la marca de Walter Senga como el portero con la mayor valla invicta en los mundiales. El italiano registraba 517 minutos, en este caso el español con la finalidad de los minutos entre España y Austria llegó a 519 minutos. Continuando con los partidos, también tenemos el caso de Portugal, que le ganaría 2-1 a Croacia, con un Luka Modric que se despide de los mundiales, un futbolista que estuvo en 5 con Croacia, y bueno. También tenemos el resultado del equipo que va a ser el rival de Colombia, 2-0 le ganaría Suiza a Argelia. También tuvimos el 1-1 de Australia frente a Egipto en una definición por penaltis, en donde Egipto ganaría a Australia 4-2. El equipo que más sorprendió y que también quiero destacar este resultado, Argentina 3, Cabo Verde 2. Creo que En este es un prórroga. partido en donde Cabo Verde sorprendió a más de uno, puso a sufrir a Argentina. Este partido, como lo mencionaba, se fue a la prórroga y finalmente con un gol de Lisandro Martínez en el 92 y también el gol al 111 del Cuti terminarían dando como por finalizada la presentación de un Cabo Verde que realmente se ganó el cariño y el respeto de todos porque es un equipo que fue al Mundial a competir y lo hizo de gran manera. Y el último resultado que tuvimos fue el partido de Colombia que le ganaría a Ghana 1-0, el gol de John Arias, creo que ya eso también hablaremos más adelante. Perfecto, señor Donado, muchísimas gracias. Como siempre, un repaso completísimo de lo que dejaron los 16avos de final. Y yo les pregunto, compañeros, rápidamente, ¿qué resultado los sorprendió más? ¿Para bien o para mal? Pero ¿qué resultado los sorprendió? Quiero empezar con el señor Donado, que nos acabas de dar los resultados. Cuéntanos un poco, ¿qué resultado te sorprendió más y por qué? Rápidamente, después vamos con Néstor Daniel Ruiz. Vamos con nuestras menciones y vamos a hablar de Colombia. Bueno, Nico, yo creo que los dos resultados más visibles son los de Paraguay y los de Cabo Verde. Digamos que por el impacto que genera para cada uno, Paraguay siendo una selección que antes del partido quizás uno no esperaría que Paraguay hubiese ganado a Alemania, y parte de lo que es esa victoria, mira todo lo que desencadenó, pues que sustituyeron a los entrenador y ahora tienen a otro timonel, y como tal la presión que se le vio a los alemanes cobrando los tiros penaltis, ¿no? Porque uno viendo esa tanda, uno se daba cuenta de lo que eso significaba para los alemanes. Y bueno, de todas maneras... es que Donado, exactamente, de todas maneras... 4 penaltis desperdiciaron. O sea, en Alemania y es que hay una imagen eso también... no es común. Exacto, y es que también hay una imagen pues bastante llamativa, y es que Kimmich le estaba preguntando a sus compañeros, bueno, ¿quién va a cobrar los penales? ¿Sí? Le preguntó inclusive a León Goretzka, uno de los experimentados de Alemania, y no quería cobrar. Finalmente el que tomó como la iniciativa fue Jonathan Tah, que finalmente termina desperdiciando su cobro del tiro penal. Y creo que eso es lo que representa un poco este resultado, ¿no? El impacto que generó para la selección alemana, y también un triunfo histórico para Paraguay por todo lo que significa, y ojalá puedan hacer un buen partido frente a Francia en estos octavos. De hecho, este partido, creo que cuando subamos este video ya conoceremos el resultado, pero desde aquí le mandamos una energía positiva a Paraguay para que consiga un resultado positivo frente a Francia. Eso que dice Donado es muy importante. Sí, que cabe resaltar, continuar, que cuando ustedes estén viendo este capítulo, muy seguramente ya habremos conocido el resultado de Paraguay frente a Francia. Así que, pues, esto es antes de ese partido. Muy seguramente ustedes podrán comentar aquí el resultado si ya lo conocen.
Pero antes de ese partido nosotros le deseamos a Paraguay que realmente pueda clasificar, esperemos no ser la mufa, como dicen por ahí. Y si clasifica, pues ya lo veremos en el próximo capítulo, pero esto es antes de ese juego y ya ustedes de pronto conocerán ese resultado cuando estén viendo este capítulo. Continuemos. Y también el de Canadá contra Marruecos, porque ese es el que viene primero. En la tarde es cuando tendremos el de Paraguay, que se juega en las horas de la tarde. Y bueno, ya para puntualizar en el de Cabo Verde y darle paso también a ustedes, compañeros, creo que esta selección nos demostró toda la garra que puede tener un país que por sí clasificó y de pronto uno no los tenía en el radar, pero que fue una selección que se ganó el cariño de todos. Si de pronto podemos puntualizar con la estrella de esta selección, que es su portero, Bociña. Creo que parte de lo que hizo esta selección, él tiene mucho que ver, porque evitó muchas opciones de gol de los rivales que enfrentaron. De por sí, el empate con España fue muy positivo en el debut que tuvieron ellos. Después el partido contra Uruguay, un partido que sorprendió a muchos, el partido de Arabia y por supuesto esta derrota con Argentina que nunca se vio superado por la vigente campeona del mundo. Perfecto, gracias Donado. Sí, resaltar varios de estos resultados es que este mundial está dando sorpresas y yo no sé si ustedes se están dando cuenta, pero la gran mayoría de partidos se están definiendo en los últimos minutos o por pequeños detalles. Señor Néstor Daniel Ruiz, resultados para ti que sorprendieron. ¿Cuáles son esos resultados que tú dices, no me lo esperaba, me sorprendió, quedé impactado o simplemente que te causara alguna curiosidad de un resultado que se haya dado en esta jornada? Bueno, Nico, para mí los partidos que tuvieron una sorpresa son 3. Empiezo con el de Alemania y Paraguay. La verdad, todos tenían que Alemania iba a pasar de grupo, pero Paraguay hizo un excelente partido. En los penaltis fueron mejores que los alemanes. Manuel Neuer intentó hacer todo lo posible por mantener vivo a Alemania, pero no fue posible. Recordemos que es un jugador histórico, ha jugado 5 mundiales, el arquero del Bayern Múnich, en Sudáfrica 2010, Brasil 2014, Rusia 2018, Qatar 2022 y Estados Unidos, México y Canadá 2026. Gustavo Alfaro ha hecho las cosas bastante bien. No fue un buen comienzo contra los Estados Unidos, se vio muy mal ese planteamiento en ese primer partido, pero con garra y con corazón los paraguayos se supieron recomponer. Y otro partido, Nico, el de Bélgica-Senegal. Senegal llevaba el partido 2-0 ganándolo, y en los últimos minutos del partido, ya casi en los 90, como en 5 minutos, Bélgica le empata y se van a la prórroga. Un penalti a los últimos minutos de los 30 que dan en la prórroga, un penalti, la verdad, bastante claro de Tielemans, lo convierte y Bélgica pasa con casi eliminando a Senegal, porque Senegal jugó un buen partido. Sadio Mané, el arquero de Senegal, fue figura, pero Bélgica por pequeños detalles gana el partido. Y mencionando lo de Cabo Verde, que fue una selección sorpresa, mencionando al arquero Bociña, que se convierte en el arquero con más seguidores en Instagram, superando a leyendas como Iker Casillas, Buffon, y la verdad fue un arquero donde, a pesar de su edad, la verdad tapó de todo. Si no hubiera sido por el arquero de Cabo Verde, Bociña, el resultado hubiera sido mayor. Y una mención de honor al equipo en general de Cabo Verde, que supo complicar a Argentina. A los argentinos confiados, pensaron que no iban a jugar los 90 y iban a ganar en los 90, pero Cabo Verde hizo su juego y nos complicó, inclusive casi los eliminan del Mundial. Y para mí esos son los 3 partidos, Nico. Bueno, Néstor, creo que estamos todos de acuerdo en muchas cosas.
Yo voy a dar rápidamente mi opinión. Sí, claramente el primer partido que a mí me sorprendió fue el de Paraguay y Alemania, Alemania-Paraguay, porque como tú bien lo mencionas, todo el mundo daba por favorito a Alemania en este juego, sin tener en cuenta que la Copa del Mundo es otra cosa, y que este mundial en particular está teniendo resultados sorpresivos. Ya lo habíamos visto en la fase de grupos con la misma Cabo Verde, que le había empatado a la selección de España, que no perdió ningún partido, y se han visto, digamos que resultados de ese tipo. Lo que más me sorprende de Paraguay es cómo logró aguantar el resultado. Porque sí, le empataron apenas empezando 9 minutos después de que empezó el segundo tiempo. Paraguay se fue poco antes de la primera mitad en ventaja. 9 minutos después le empata Havertz y supieron mantener el resultado. No se afanaron, no se desesperaron, tuvieron algo que se llama orden táctico defensivo, pudieron llevar el partido a los penaltis y desde allí Paraguay se impuso. Además, quiero destacar la actuación espectacular del portero Orlando Gil. Este portero que tuvo 2 penales parados y en total 6 atajadas durante el partido. Un portero que hace no mucho tiempo estaba en la segunda división. De hecho, recordemos que él jugó en las reservas de San Lorenzo y en el Sportivo San Lorenzo, que es como este es Sportivo San Lorenzo de Paraguay, en la sub-20 por decirlo así. Jugó hasta hace no mucho. Apenas en enero de 2024 llegó a la primera reserva del equipo argentino San Lorenzo y en enero de 2025, un año después, el año anterior, pues terminaría siendo promovido al primer equipo. Con Paraguay lleva 10 participaciones y esta vez salió como la gran figura atajando 2 penaltis. De los 3 que desperdició Alemania, perdón, de los 4 que desperdició Alemania, lo contaba Donado, no mentira, sí fueron 3, Havertz, Woltermate y Jonathan Tah. De esos 3 terminó parando 2, el portero Orlando Gil, que se convirtió en la gran figura de este partido. Para mí ese fue uno de los resultados más sorpresivos. Claramente también destacar lo de Argentina-Cabo Verde, porque Cabo Verde fue una selección combativa y se ganó el respeto de todo el mundo. No sé si ustedes vieron la frase de Bociña, que al final dijo lo siguiente, y es: hemos puesto a Cabo Verde en el mapa. Y creo que más allá de la parte deportiva, eso es lo más lindo que deja este mundial. Que un país que prácticamente nadie daba un peso por él, prácticamente nadie apostaba por Cabo Verde, logró llegar a 16avos de final, empatándole a la poderosa España, porque España ha sido dada como una de las favoritas. Logró igualar también con Uruguay, con Arabia Saudita y llevó a Argentina hasta la instancia de la prórroga, donde perdió, sí, perdió, pero perdió con las botas puestas, como dirían por ahí. Eso es un resultado que a mí también personalmente me favoreció. Para destacar, me sorprendió. Para destacar de pronto otros resultados, me llama mucho y para mal la actuación de Ecuador. Yo pensé que Ecuador iba a hacer más, porque después de vencer a Alemania, pensé que Ecuador iba a sacar esa motivación para enfrentar a un México que, si bien es anfitrión, tampoco es invencible. Y no pudo. México lo doblegó, le supo jugar muy bien en cuanto a velocidad, en cuanto a espacios, y nuevamente Julián Quiñones, un colombiano que se nacionalizó mexicano, apareció y le dio la apertura al marcador a los 22. Raúl Jiménez selló el triunfo 2-0 al 31. Pero muy decepcionante la actuación de Ecuador para mi gusto con lo que había hecho en el partido anterior. Se va del Mundial y el técnico Sebastián Becachese también se va de la selección ecuatoriana. Eso es como lo que más me ha sorprendido. El resto de resultados que uno esperaría, la goleada de España, pues creo que era lógica. La victoria de Estados Unidos, no veo ningún tipo de sorpresa allí. El paso a Egipto, pues Australia lo aguantó hasta donde pudo, pero al final Egipto se impuso en los penaltis. Y de resto son resultados que uno esperaría. La victoria de Brasil, la clasificación de Marruecos. Eso es otro resultado que me sorprendió, porque yo esperaba que Países Bajos fuera más, pero se dejó empatar y terminó cayendo 3-2 en los penales. Pero resaltar básicamente esos dos: Alemania, Paraguay y Argentina, Cabo Verde. Creo que todos estamos de acuerdo en que esos están entre los resultados que más nos sorprendieron. Ahora vamos a hablar de lo que nos compete, queridos compañeros, rápidamente.
Ya más adelantico les vamos a dar los cruces de octavos de final, ya se los vamos a dar más adelantico, pero vamos a hablar de lo que nos ha dejado especialmente para resaltar el partido de nuestra selección Colombia, que sin necesitar de tanto ataque, de tantas opciones, logramos ganarle a Ghana. Y se le ganó bien, jugando un buen fútbol, fútbol de posesión, jugando a primer toque, toques de primera intención, y se vio una Colombia con ambición de ganar el partido, porque sabía lo que se estaba jugando. Compañeros, impresiones rápidamente de este Colombia 1, Ghana 0, gol de John Arias a los 14 minutos, primer gol oficial de Arias, hay que decirlo, y con la selección, porque los demás habían sido en amistosos. Llegó a su primer gol oficial con la tricolor y a su anotación número 7 con la camiseta amarilla. Señor Juan David Donado, rápidamente impresiones de este Colombia 1, Ghana 0, estamos en octavos de final. Bueno, Nico, la selección Colombia sin duda alguna hizo un partido muy serio, muy serio. Creo que Colombia hizo el partido para clasificar y nos damos cuenta que de alguna manera el fútbol de Colombia nos está viendo más goles porque se nos atragantan los goles, porque pronto uno está en fuera de lugar, porque no se hace el último toque. Con Lucho ya es el tercer partido consecutivo que le anulan un gol por fuera de juego. De hecho, ya esa es una estadística que estaba viendo recientemente y ya Lucho lleva como ese antirrécord, si lo podemos decir así, porque de hecho él no está cómodo en la cancha y parte de eso es que él recibe el premio al mejor jugador del partido y él dice, pero es que este premio es para John Arias, ¿por qué me lo dan a mí? Es verdad, es para John Arias, yo no sé por qué se le dieron a Lucho. Y ahí es donde uno se da cuenta que él está inconforme con su rendimiento, pero eso me gusta mucho que desde él haya una autocrítica y se dé cuenta de lo que está ocurriendo y en algún momento se le va a destapar el arco a Luis Díaz, eso no tengamos la menor duda. Eso por un lado, y lo otro, creo que Ghana también estuvo muy flojito en cuanto al juego porque pues digamos que los planteamientos eran si Colombia iba al ataque pues ellos se replegaban para buscar defender a la selección, si no entonces cuando veían los bloques bajos de Colombia disparaban desde fuera del área pero no hacían mucho más y eso es para que se vaya afinando un poquitico más la efectividad, porque nosotros tenemos que hablar de eso, la efectividad que a Colombia le ha faltado para hacer más goles, pero sin embargo me quedo tranquilo porque uno sabe que Colombia es una selección que genera oportunidades. Y cuando a nosotros se nos den esas oportunidades ya en concreto, que podamos hacer más de un gol, ténganse porque la selección va a rendir mucho mejor, lógicamente, ¿no? Ahorita no se ve por los goles, pero uno se da cuenta de lo que está proponiendo el conjunto de Lorenzo y yo me quedo tranquilo con eso. Yo creo que ese es como el resumen del partido. Ya si uno se va a poner a hablar de individualidades, uno tiene que destacar en primera medida a Gustavo Puerta. Yo creo que es el mejor jugador de la selección, el que está haciendo mejor las cosas. También el caso de Davinson Sánchez, que ha tenido un renacer en esta Copa del Mundo. Yo creo que antes del Mundial nadie se esperaba el rendimiento que está haciendo Davinson en defensa. Pongo a James también en una cuestión más de lo que ha podido conseguir con la selección. Ya tiene 12 partidos en mundiales y hay un dato que de pronto no sé si ustedes sepan, pero James ha creado 10 oportunidades a gol o por ejemplo ocasiones en donde ha dejado solos a sus compañeros para que puedan definir esas jugadas y ha creado más que todo el mediocampo de Portugal. O sea, el caso de Joao Neves, el caso de Vitinha y también el de Bernardo ha creado más que ellos tres. Es algo para tener en cuenta que de pronto no se en los partidos porque, insisto, como no se reflejaba en el marcador de que Colombia marque muchos goles, de pronto esto no se ve tan reflejado y como que James también ha pasado a un segundo plano, pero no deja de ser algo positivo para él.
Me gusta el recambio también de Quintero cuando entra a la cancha. Es un jugador que yo diría que tocaría darle más minutos en esta Copa del Mundo. Para mí Lorenzo me debe un poquitico más de tiempo a Juanfer. Y fuera de eso, creo que el partido fue redondo para la selección y ahora pensar en Suiza. Perfecto, Donado. Resumen más que completo, pero vamos a complementar también con la opinión del señor Néstor Daniel Ruiz. Adelante, Néstor. ¿Qué opina de este partido, de la actuación de la selección colombiana? Puntos a destacar y realmente las sensaciones que te dejó esta victoria 1-0 frente a Ghana, que nos deja instalado ya en octavos de final. Nico, mis sensaciones y el titular para este partido es sin miedo al éxito. ¿Por qué lo digo? Porque el profesor Néstor Lorenzo ha hecho los cambios y no le ha dado miedo en cambiar a jugadores importantes en el partido de acuerdo a cómo van los minutos corridos. No le da miedo cambiar a James Rodríguez, que no estaba haciendo un buen partido, y me parece que eso ha sido fundamental porque nosotros conocíamos a Néstor Lorenzo en las eliminatorias y tenía que poner un jugador los 90 y hasta que se acabara el partido así estuviera jugando mal. Eso me parece importante, que ha hecho los cambios y en el partido Colombia tuvo más el balón, era más propositivo, tenía más posición del balón, llegó el gol, la recompensa a John Arias, que ha sido un jugador importante. Davinson Sánchez se ha comportado como un gladiador en esa saga defensiva, ha sido impresionante como el jugador Davinson Sánchez guerrea cualquier pelota, igual que John Lucumí. La parte defensiva me parece que estuvo bien. Johan Mojica en ese partido hacía centros, pero no eran muy precisos. Me parece que no aportó tanto en la parte ofensiva, pero sí en la parte defensiva. También el público, hay que reconocer, ha sido el aliento. Cada vez que Ghana tenía el balón, la afición colombiana chiflada y chiflaba a los jugadores de Ghana. Y me parece que la lesión de John Córdoba fue algo donde el jugador no soportó esa molestia. Aquí está el reporte. John Córdoba sintió un pinchazo en una lesión muscular y será evaluado desde hoy, mejor dicho, por el cuerpo médico de la selección Colombia, y ahí se sabrá la gravedad. Entró muy bien Luis Suárez, que me parece, para mí, fue la figura del partido, más que Gustavo Puerta, que Gustavo Puerta también se jugó un partidazo. Pero Luis Suárez guerrió, luchó, tenía locos a los defensas de Ghana y fue un partido redondo. Luis Díaz no ha sido ese jugador que lo conocemos bien porque lo han marcado, pero sabemos las condiciones. James Rodríguez no tuvo un buen partido, perdía mucho la pelota y en varios tramos del segundo tiempo hablando, Colombia perdía mucho la pelota y se veía que llegaba más Ghana al arco rival, que sería de Camilo Vargas. Un partido donde Colombia lo pudo liquidar por más goles, pero lo importante es que ganó 1-0 y se va a enfrentar en octavos a la selección de Suiza, Nico. Escucha, mi análisis va de la siguiente manera. Un partido que Colombia pudo, y como bien dice Néstor, estoy de acuerdo contigo en esa opinión, lo pudo haber liquidado por más goles, porque nos faltó definición. Lucho Díaz lo siento un poquito ansioso. Siento un poco ansioso a Luis Díaz, de hecho su rendimiento fue el más bajo en cuanto a calificación por parte de toda la selección colombiana. Con 6.1 de calificación según SofaScore.
me parece que Lucho está un poco ansioso con el gol. Sí, le anularon este gol, ya lleva 3 goles anulados en esta Copa del Mundo, para evitar caer precisamente en esos fueras de juego. Con sí mismo, un trabajo a eso para concretar el gol que nace de precisamente uno de los cambios que le tocó hacer a Lorenzo, obligado prácticamente por Ingle, con una molestia en la ingle que lo terminó afectando del juego. Después entra Luis Javes al minuto prácticamente 9, si no estoy mal, ya voy a confirmarles ese número. Si no estoy mal, creo que fue al minuto 9 en donde entró precisamente el señor Luis Javier Suárez. Y a partir de allí, digamos que a partir de allí comienza, sí, fue al minuto 8 que entró Luis Suárez. A partir de allí, el partido de Colombia comenzó a ser un poco más intenso y me gustó mucho lo que hizo Luis Javier Suárez, porque es un jugador que demostró que primero tiene técnica y segundo es muy buen pívot. Se sabe asociar con sus compañeros, sale del área, sale de la referencia a los centrales, aguanta la pelota y eso lo mostró en el gol, porque el gol nace precisamente de una recepción de él por zona derecha que controla muy bien, encuentra el espacio, sabe salir de la presión, centra en primera instancia, rebota en un defensor, le vuelve a quedar a él el balón, centra de nuevo y esta vez se encuentra en el segundo sector a John Arias solo para definir y poner el único gol del partido. Me parece muy importante lo de Luis Javier Suárez, tuvo un partido muy interesante, no se le dio el gol todavía, pero contribuye tácticamente con lo que el equipo requiere y en ese momento fue fundamental su movimiento para zafarse de la marca, su capacidad para centrar, lo que le terminó a Colombia dando la victoria. Entonces, resaltar lo de Luis Javier Suárez. Ahora, otro caso que quiero resaltar es lo de James Rodríguez, que terminó saliendo, y Néstor Lorenzo explicó que fue básicamente un cambio táctico. Sintió que eso era lo que necesitaba el partido en ese momento. Hay versiones que apuntan que James tenía de pronto un cuadro gripal, puede que sí también lo hayan sacado para precaución de eso, pero digamos que básicamente la razón del cambio de James Rodríguez fue táctica para el segundo tiempo y el ingreso de Richard Ríos. Y sí, Colombia encontró un poco más de equilibrio. Richard Ríos entró un poco desorientado al partido en el sentido en que no se acoplaba bien, entró pegando, de hecho le sacaron amarilla y demás, pero creo que para cerrar el medio campo y contener un poco a Ghana, que sabíamos que se iba a venir con todo en la segunda parte, el cambio estuvo bien. A mí me faltó ver más de James en su expresión futbolística. Siento que ha tenido mejores actuaciones contra Portugal, por ejemplo, pero James Rodríguez, no hay que discutirlo, es un jugador clave en la selección colombiana y lo que actuó, pues no lo hizo tampoco mal. Lo que pasa es que ha tenido mejores actuaciones James Rodríguez, pero el cambio táctico le funcionó a Lorenzo para contener el medio campo. Ahora, otro que ingresó después fue Juanfer Quintero, perdón, me trabé, fue Juanfer Quintero, que a propósito de lo que decía el señor Néstor Daniel Ruiz al inicio, llegó a los 10 partidos en mundiales, y eso no es para cualquiera. Es un jugador que da claridad, que tiene buen pase y que participa mucho en pases verticales y sobre todo también abriendo el juego. Es la visión que tiene Juanfer, me llama mucho la atención, porque es un jugador que de hecho, si ustedes se recuerdan, le metió un centro a Richard muy parecido al que terminaron invalidando en el gol de Davinson frente a Portugal, pero la jugada fue la misma. Él por izquierda manda un centro preciso al segundo palo y en esta ocasión pues Richard no pudo conectar bien la pelota, pero eso habla también de la capacidad creativa de Juan Fernando Quintero, que la verdad me parece que tuvo un rendimiento muy importante, 7.7 de calificación, generó 2 ocasiones, 5 pases claves y de 3 centros que intentó acertó 2, así que esa es la capacidad de Juan Fernando Quintero, que me parece que es vital y me gusta verlo como reemplazo de James. Hay quienes dicen que deberían jugar juntos, pero me gusta más que Juanfer sea el recambio de James Rodríguez, porque como recambio siento que funciona mejor. Ahora, señor Donado,
hablemos rápidamente de un jugador que tú me decías en la previa que yo quiero hablar de este jugador, Dios mío, déjeme. Pues te voy a dar la chance, claro que sí, porque aquí se da oportunidad de hablar de todo. Vamos a hablar de Gustavo Puerta, señor Donado, con 22 añitos. 22 añitos tiene la criatura. Hace 3 lo vimos en la selección sub-20, siendo figura y capitán. Hoy es el dueño, junto con Lerma, del mediocampo y su actuación fue de una puntuación de 8.4. ¿Qué podemos decir del rendimiento espectacular, si me lo preguntas a mí, del señor Gustavo Puerta en este mundial? Se ganó la posición con sudor, con trabajo, se ha ganado un puesto en esta selección. Bueno, yo creo que Gustavo Puerta ha sido la mayor sorpresa para todo el combinado nacional y también para las personas que han seguido a la selección Colombia. Es un jugador que de pronto muchos lo tenían en el radar cuando lo convocó Néstor Lorenzo. Uno diría, y ese muchacho que está en el Racing de Santander, del club español, ese muchacho que 22 añitos, pero ¿quién es? ¿Cómo juega? Creo que ya hay muchas personas que saben cómo juega, quién es. Y no me extrañaría, Nico, que un club importante dé el salto y compre al jugador, porque esta Copa del Mundo ha sido impecable. Y es un jugador que ya con lo demostrado tiene mucho futuro. De por sí este jugador tuvo la oportunidad de ser dirigido por Xabi Alonso en aquel Bayer Leverkusen que fue campeón de la Bundesliga. No jugó muchos minutos, pero creo que ese fogueo con esos jugadores en la liga alemana le bastó para conseguir tener un buen performance, un buen trabajo ya desde su individualidad. Y esperaría uno que si llega a un buen club, a un club en donde pueda explotar sus capacidades y aportar a un grupo de jugadores donde inclusive puedan pelear cosas importantes, él también pueda relucir, ¿no? Que me parece que es el momento para que Gustavo Puerta también dé ese salto en Europa y vamos a ver qué sucede con él, porque creo que el mundial que estaba haciendo no solo es uno de los mejores de la selección, sino que me atrevería a decir que es el mejor jugador que tiene la selección Colombia en cuanto a rendimiento hasta el momento. De hecho, tengo sus números rápidamente. Pases clave 2, grandes ocasiones creadas 1, no sé si en ese remate que le saca el arquero, que iba bien posicionado, un remate prácticamente en el borde del área que se atreve Gustavo Puerta y el arquero tiene que exigirse para sacar ese remate que iba esquineado, iba bien puesto. Y ojo con este dato, 95% de precisión en pases, de los cuales en campo rival tuvo el 98%, porque solo falló uno de sus pases en campo rival, de 41 pases acertó 40, y en campo propio 19 de 21 para un 90%. Pases largos, uno acertado del único que intentó, 100% de efectividad. Esos números demuestran lo que es Gustavo Puerta. ¿Qué jugadorazo ha encontrado Colombia, señor Néstor Daniel Ruiz? Rápidamente, ¿qué gran jugador tenemos en medio campo y prospecto presente y futuro? Porque es que tiene 22 añitos. Todavía le queda mucho tiempo, mucho fútbol, y es un jugador que a tan corta edad ya se ganó un lugar a pulso en esta selección Colombia. Sí, Nico, es impresionante el nivel de Gustavo Puerta. Me parece que ha sido, sí, uno de los aciertos del profesor de Néstor Lorenzo en colocarlo de titular. Nadie lo tenía para este mundial de titular, o por mi opinión no lo tenía titular, como Lorenzo había colocado los dos centrocampistas que eran que eran Richard Ríos y Lerma, los que venían jugando, ¿no? Pero fue un acierto, la verdad. Lo de Néstor Lorenzo en colocarlo de titular le ha respondido en estos partidos y ha sido un jugador impresionante porque te defiende. Cuando hay que hacer la falta, la hace. Pero cuando hay que llevar la pelota a los delanteros, a los extremos, es muy preciso, Nico, y eso ha sido importante para que Gustavo Puerta sea una de las figuras en este Mundial de la Selección Colombia. Impresionante lo que hemos visto de Gustavo Puerta. Aquí lo tenemos en pantalla, el motorcito de la selección colombiana, que me parece importante. Y si nos ponemos a mirar, ya para ir cerrando este tema de Puerta, ir ya dando por
concluido este tema. Gustavo Puerta, bueno, tiene 22 añitos, juega en el Racing de Santander, estuvo en el Bayer Leverkusen, como ustedes bien lo mencionaban, en el Hull City, en el Nürnberg, y surgió en un equipo que no todos daban porque sacara una figura así, que fue el Bogotá Fútbol Club. Hay que hacer mención especial al Bogotá Fútbol Club, que es de donde salió Gustavo Puerta en 2021. Desde allí se formó, allí logró completar toda su formación en las etapas sub-20, y en 2023 ya por 2 millones de euros se fue al Bayer Leverkusen, luego al Nürnberg en préstamo, volvió nuevamente al Bayer Leverkusen, luego pasó al Hull City y luego al Racing de Santander. Qué gran jugador tiene Colombia, y se esperaría que Gustavo Puerta, pues como ustedes lo mencionan, pudiera pasar al fútbol y digamos que un fútbol más de élite, a un equipo con un poco más de protagonismo, porque se lo merece. Merece estar en un equipo top y merece que se fijen en él después de la gran actuación que está teniendo en la Copa del Mundo, y que realmente pues ha sido algo de admirar del señor Gustavo Puerta. Tiene 22 añitos apenas y ha demostrado ser una de las figuras del mediocampo de esta selección colombiana. Ya para ir cerrando, un momento que nos dejó el partido, queridos compañeros, querida audiencia, fue en el final. Y es que no sé si ustedes se acuerdan del señor de pelito blanco que les voy a compartir. ¿Se acuerdan de él? Creo que todos lo tenemos referenciado, ¿no? Miren ese emotivo momento en donde se encuentran el pasado y el presente del banquillo de la selección colombiana. Con el señor José Néstor Pekerman, debe decir Néstor Daniel Ruiz, mentira, José Néstor Pekerman, y su pupilo, Néstor Lorenzo. Los dos tienen Néstor. Oiga, Néstor, usted sí tiene suerte, ¿no? Tocayo de dos de los máximos exponentes de la dirección técnica de la historia de la selección colombiana. ¿Qué podemos decir de este abrazo, muchachos? Rápidamente, qué bonito encuentro, ¿no? Porque realmente es el pasado al presente. Recordemos que Pekerman pues tuvo a Néstor Lorenzo en su asistencia técnica en su paso por la selección entre 2013 y 2018, y juntos fueron o guiaron a la selección colombiana a su mejor participación en la historia, que fue 2014, y después lo volvieron a llevar a un mundial inmediatamente, que fue Rusia 2018. Qué bonito momento entre José Néstor Pekerman y Néstor Lorenzo, para que lo tengamos en cuenta. ¿Qué le habrá dicho? Bueno, esperemos que haya sido claramente palabras emotivas, palabras positivas. Ahí se nota el cariño y la gratitud que se tienen el uno por el otro. Y ahora, pues antes fue Pekerman, ahora es Lorenzo quien tiene a Colombia soñando con la siguiente ronda, que a propósito, señor Donado, será el próximo martes, ¿no? Próximo martes, el siguiente rival será la selección de Suiza. Sí, Nico, bueno, yo creo que acá si me dejas dar la agenda de estos octavos de final. De una. El partido de Colombia es el último de la fecha, pero tenemos el partido de Canadá-Marruecos al mediodía, a las 12. También Paraguay-Francia a las 4 de la tarde, esto es el 4 de julio. El 5 de julio tenemos a las 3 de la tarde Brasil-Noruega, y a las 7 de la noche México-Inglaterra. El 6 de julio estaríamos viendo el partido de Portugal frente a España, y Estados Unidos-Bélgica a las 7 de la noche, y el 7 de julio Argentina-Egipto a las 11 de la mañana, y como lo precisamos acá, 3 de la tarde el Colombia-Suiza, que a propósito de este partido, pues también de ganarlo, Néstor Lorenzo estaría igualando la marca que hizo con Pekerman, pues de llegar a los cuartos de final, la mejor presentación de Colombia hasta el momento en los mundiales, y bueno, creo que si se llega a dar un enfrentamiento en cuartos de final contra Argentina, va a ser un partido muy lindo, ¿no? Sí, hay que mencionar eso precisamente. Ya se igualó la cantidad de partidos, ojo este dato, ya igualamos la cantidad de partidos jugados en Brasil 2014, que fueron 5. Los 3 de la fase de grupos, el de en ese momento en Brasil, octavos, en este 16avos,
Y ahora, en este que se da octavos de final, en Brasil fue cuartos, que fue la mejor participación, como lo menciona Donado. Ya igualamos en cantidad de partidos, lo hecho en Brasil 2014, que fue jugar 5. Pero como este mundial tiene una ronda más, pues para llegar a esa fase que logramos en 2014, hay que jugar un sexto partido para igualar la fase de cuartos de final de Brasil 2014, que será si Colombia supera a la selección de Suiza, como bien lo menciona el querido compañero Juan David Donado. Será el próximo reto entonces, martes 7 de julio, 3 de la tarde. Supongo que muchos de ustedes tendrán que pedir descansito, unas mini vacaciones, la tarde en el trabajo, simplemente pedir que en la oficina pongan el juego. De cualquier manera hay que seguir apoyando a esta selección, porque clasificar a la siguiente ronda, como bien lo dice también el compañero Donado, sería o significaría, pues en la lógica, que el siguiente rival sería Argentina, y que si nos toca con Argentina sería un partido muy emotivo. Argentina que se va a enfrentar a Egipto, Colombia frente a Suiza. De clasificar los dos, estaríamos viéndonos las caras con Argentina en cuartos de final. Qué partidazo sería, pero primero, ojo, hay que ir paso a paso. Primero pensar en Suiza y en derrotar a esta selección el próximo 7 de julio a las 3 de la tarde. Primero ese partido es el reto inmediato y después obviamente soñar con seguir avanzando. Señor Néstor Daniel Ruiz. Sí, Nico, ese paso a paso enfrentaríamos a Suiza, pero es que nosotros tenemos esa espinita de revancha frente a Argentina en esa final de la Copa América, ¿no? Claro. Entonces Sí. sería un partido, la verdad, maravilloso en el marco de enfrentamiento entre James Rodríguez y Leo Messi. Perfecto, señor Donado, rápidamente para terminar, ¿quiénes son los jugadores de Suiza más a referenciar? Que digamos como, oiga, a estos jugadores hay que tenerles cuidado, hay que marcarlos bien, porque puede realmente ser complicado para Colombia si no los tenemos bien referenciados. Bueno, Nico, arrancó por la parte, por decirlo así, los veteranos de Suiza o los jugadores que lideran este equipo. Uno de ellos es Granit Xhaka, que es el jugador que juega en el mediocampo, está en el Sunderland de Inglaterra. Es un jugador que tiene muchos partidos con la selección de Suiza, y otro de ellos es Ricardo Rodríguez, no sé si se acuerdan de él. Es un jugador que actualmente está en el Betis de España y llegó a tener en este mundial mucha actividad. Yo pensé que con la edad que él tenía no iba a tener tantos minutos, pero Ricardo Rodríguez ha sido otro de los jugadores importantes en Suiza. Lateral También para izquierdo, tener en ¿no? cuenta, exactamente, también para tener en cuenta estrellas que ellos tienen desde la portería. También va a haber un muro. Gregor Kobel es uno de los jugadores también destacados en esta Suiza, juega en el Borussia Dortmund. En la saga central hubo un jugador como Manuel Akanji, que de por sí está en el Inter de Milán, pero tuvo su gran paso por el Manchester City de Guardiola. También Buen para recorrido. destacar, exacto, también para destacar tenemos a la joya de Suiza, Johan Mazambi, que juega en el Friburgo de Alemania, 20 añitos para él, y otros jugadores que también están en ataque, como es el caso de Rubén Vargas, juega en el Sevilla de España, y por supuesto el jugador del Rennes de Francia, Embolo. Perfecto, Donado, claro que sí, esos son los jugadores rivales a tener en cuenta para el próximo reto, que será la selección de Suiza. La verdad es que Colombia tiene un reto importante y no podemos subestimar al rival ni decir que es que ay, Suiza ya le ganamos, no. Hay que ir paso a paso, jugar el partido con tranquilidad, con, digamos que la intención obviamente de ganarlo en los 90 minutos y de clasificar bien, pero sin subestimar al rival. La mejor forma de respetar al rival, que es lo contrario a subestimar, pues es marcarle goles, es jugarle seriamente y afrontar esto con la responsabilidad que se requiere. Y eso es lo que tiene que hacer Colombia, que a propósito ha disputado 11 partidos históricos frente a selecciones europeas en mundiales, registrando un balance equilibrado pero a la vez adverso. Hemos tenido 3 victorias, 3 empates y 5 derrotas. Entre los más destacados, rápidamente para cerrar, se encuentran
pues el empate 4-4 frente a la Unión Soviética. Recordemos en el primer mundial que la selección Colombia clasificó. La victoria frente a Polonia en Rusia 2018 y la lograda 3-0 frente a Grecia en Brasil 2014. Además, ya le habíamos ganado a esta misma selección en mundiales, ojo con este dato, en Estados Unidos 94 en la fase de grupos. Colombia venció en aquella ocasión 2-0 a Suiza, con goles de Herman Carepa Gaviria y Harold Lozano. Así que ya tenemos historial con ellos en mundiales, los vencimos en el 94 y tenemos la necesidad y la obligación de salir a jugar un partido serio para clasificar a la instancia de cuartos de final. Próximo martes 7 de julio, entonces Colombia frente a Suiza a las 3 de la tarde para que ustedes se programen y vayan a ver ese partido. Y aquí estaremos después, posteriormente, con el análisis, como toda esta Copa del Mundo. Y para cerrar, me gustaría mencionar un dato no menor que pues no se nos puede quedar allí en el tintero, y es que con el partido frente a Ghana y la no imbatibilidad en la portería, Camilo Vargas logró un récord absoluto de imbatibilidad para un portero colombiano en mundiales, alcanzando los 300 minutos sin recibir gol en esta Copa del Mundo 2026, superando la marca anterior de David Ospina, que ostentaba más bien David Ospina en Brasil 2014, para que lo tengamos en cuenta. Con eso en mente, nosotros nos vamos despidiendo, no sin antes agradecerles a todos ustedes, querida audiencia, por la sintonía, por estar conectados con Café y Fútbol, como siempre, cada semana, claramente acompañados de muy buenos amigos y un café para acompañar nuestra conversación. Recuerden que nuestra próxima cita será esta semana posterior al partido Colombia frente a Suiza, donde claramente esperamos estarles trayendo muy buenas noticias, estar nuevamente de fiesta, de felicidad, con la clasificación, ojalá, a la siguiente fase por parte de la selección colombiana a los cuartos de final. Aquí tendremos todo el análisis paso a paso, ronda a ronda, de lo que pasa en el Mundial con los mejores amigos, claramente con un buen café y siempre con la mejor información. Nosotros vamos despidiendo. Recuerden que estuvimos con ustedes el señor Néstor Daniel Ruiz, el chico de los datos, el señor Juan David Donado y este servidor que les habla y les agradece, Nicolás Navas, en un nuevo capítulo de Café y Fútbol. Ya saben, también suscríbanse al canal para que no se pierdan de ninguno de nuestros capítulos. Ahí está el botón suscribirse, es gratis. Activen la campanita para que no se pierdan de nuestros capítulos. También síganos en redes sociales como @Café y Fútbol_al-piso FC, donde seguiremos trayendo mucho contenido. Ustedes se pueden enterar de cuando subimos capítulos. Vamos a traer datos curiosos, vamos a traer análisis y todas las piezas gráficas informativas que ustedes se puedan imaginar para hacerle seguimiento a este mundial, para hacer seguimiento al mundo del fútbol, como siempre, de la mejor información y como nos gusta, con análisis riguroso y con contenido de calidad y desarrollado con todo el cariño para ustedes. Que estén muy bien y nos vemos en un próximo capítulo. Feliz tarde, feliz día, feliz noche y no se les olvide tomarse su café. Chao, chao.